quiero dar la bienvenida a Diego Madrigal Bermúdez. Diego Madrigal viene de Centroamérica. Es licenciado en Turismo Ecológico y Ecodesarrollo. Es candidato de la Maestría de Gestión del Turismo Sostenible en la Universidad para la Cooperación Internacional. Increíble y fabuloso. En ese sentido, también ha trabajado como guía de turismo por 35 años. Es uno de los guías certificados con más reconocimiento a nivel institucional en su país natal, Costa Rica. Felicitaciones. Es recientemente nombrado presidente de la Federación Centroamericana de Guías de Turismo y es el fundador de la Asociación Costarricense de Guías de Turismo, la Federación de Costa Rica, de la Asociación de Guías de Turismo. Y es el fundador del Instituto Costarricense de Educación Turística, que es la academia más grande centroamericana de capacitación y certificación, dicho sea de paso, y rectificación de guías de turismo en Centroamérica y América Latina. Para esta oportunidad, el tema que ha de desarrollarse en estas 2 horas siguientes es competencias intra e interpersonales del guía y la conducción de grupos, así como la excelencia del servicio turoperativo para guías de turistas. Con ustedes, desde Centroamérica, Costa Rica, el licenciado Diego Madrigal Bermúdez. Para su aplauso. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, doctora. Muy agradecido. Me recuerdo un poco a alguien que me vaya pasando acá las diapositivas por aquí. Muy buenos días. Pura vida, decimos en Costa Rica. Cada vez que nos saludamos decimos pura vida, cuando nos despedimos decimos pura vida. Y es siempre generalmente un buen deseo. Hace unos meses, hablando con mi esposa, me decía ella, tenemos que organizar nuestras vacaciones. Y entonces yo le decía, ella es abogada, yo le decía, yo hago vacaciones por 3 décadas, he hecho vacaciones, hacelo vos. No me pongas a mí esa tarea, organizar las vacaciones de la familia. Y entonces ella dijo, bueno, voy a hacerlo yo. Y se puso a hacerlo muy diligentemente, como todo lo que ella hace. Y listo, organizó las vacaciones. Una semana después me llama el licenciado Leilis Gutiérrez y me dice, Diego, me gustaría que usted nos acompañara en el Congreso de Cusco. Y yo, además de sentirme honrado, le dije, sí, por supuesto. Por supuesto. Y me dio la fecha, la anoté por allí y no la puse en la agenda familiar. Semanas después me dice mi esposa, sentémonos a dialogar sobre las vacaciones. Y yo le dije, sí, padre, hagámoslo con mucho gusto. Y resulta que sentados y revisando la agenda, me doy cuenta que nuestras vacaciones coinciden con el Congreso de Cusco. Y eso sí era una torta gravísima, como decimos en Costa Rica. Y entonces me vuelvo a mi esposa y le digo, bueno, pero ¿cómo son las vacaciones? Bueno, van a ir 2 sobrinas mías, va a ir tu mamá, o sea, mi mamá, va a ir la tía Choli, va a ir la tía Enriqueta, va a ir el sobrino Carlos. En realidad somos 12 o 14 personas. Y yo digo, bueno, tendré que hablar con Leilis, ¿verdad? Y entonces tomé el teléfono y llamé a Leilis, pero Leilis no me contestó. Me imagino que estaba en uno de sus tours. Y entonces me dispuse a mandarle un mensaje escrito. Bueno, un mensaje grabado ahora también. Entonces cogí el teléfono, puse el dedo donde uno va grabando el mensaje y digo yo, qué pena con Leilis, porque ya me había comprometido con él. Y entonces me continuó diciendo mi esposa, bueno, y va el primo Carlos, va el primo José, y yo tratando de mandarle el mensaje a Leilis. Y empiezo yo, dame un segundo, le digo a mi esposa, Leilis, Diego Madrigal de Costa Rica, solo llamaba para decirte, y en eso me dice, y va mi mamá, la suegra, que voy a estar en Cusco, Leilis, voy a estar contigo. Por nada del mundo me perdería el Congreso de Cusco, va mi suegra de viaje y está en Colombia ahora. Y entonces aquí estoy, gracias por ayudarme a escapar de mi suegra. No, mentira, yo adoro a mi suegra, ella es una persona lindísima, ¿verdad? Yo siempre le digo a mi suegra, usted no tiene idea de lo importante que es usted para mi trabajo. Me dice, ¿por qué? Y entonces yo, bueno, yo siempre hablo a la gente mayor. Y mi esposa le dice, no mamá, mentira, él hace chistes de voz con los turistas. No, bien, dice que las competencias intra e interpersonales de guía y la conducción de grupos. Eso fue lo que me pidieron que por favor compartiera con ustedes. Mi visión, que no por ello es la verdad, solo una de las visiones que puede haber del tema. Nadie es dueño de la verdad absoluta y mucho menos este servidor.
Y entonces, por favor, compañeros, si usted me hace el favor de apretar el botón allá. Intra significa personal, o sea, de la persona, del interior, de la psiquis de cada persona. E interpersonales, hay una palabra muy interesante que nosotros los guías tenemos que conocer, que es una palabra que proviene del latín, la palabra de grupo. La palabra grupo significaba en latín conjunto de esculturas. Entonces los artistas, cuando se referían a básicamente un conjunto de esculturas, hablaban de grupo. Esa palabra genera la palabra grupo. Si notan allí, en esa descripción aparece la palabra grupo, aparece la palabra intra y aparece la palabra interpersonales. Por supuesto es fácil deducir que interpersonales es entre personas. Y bueno, hoy voy a traer un poquito de ambas. ¿Qué es lo que se necesita de un guía a nivel interno y qué es lo que se necesita de un guía a nivel externo? O sea, qué es lo que en su interrelación ese guía debe tener. Si gustan, la pasamos, por favor. Busqué un poquito de la legislación de acá del Perú, que es el sitio donde se lleva a cabo el evento, y es grandioso saber que Perú tiene una ley sobre el tema. Y en Perú, bueno, se define básicamente lo que está leyendo allí como lo que es un guía de turismo. Y entonces uno se pone a pensar y a tratar de buscar puentes entre lo que legislativamente o judicialmente o jurídicamente es un guía de turismo en este país o en otros países de la región, y encuentra similitudes grandiosas. Encuentran, por ejemplo, que se habla de la certificación, que se habla de la capacidad de desarrollar temas del patrimonio, que se habla de la capacidad de desarrollar temas de la naturaleza. Y se habla de la capacidad, y la capacidad es un tema que antes, hace 10, 20 años se manejaba de esa forma. Hoy en día se maneja bajo el concepto de competencia. Vamos a ver un poquito más adelante el concepto de competencia. ¿Qué está haciendo el mundo? ¿Qué está haciendo el planeta en torno a la protección del guionaje, a la protección del guiado? Bueno, ustedes saben que existe la Comunidad Económica Europea, o la Unión Europea también como se le conoce. Ellos tienen un comité de normalización. Ese comité de normalización es el que establece cuáles son las normas que cada país debe seguir y cuáles son las normas que en conjunto todos han de seguir. Existe, por favor compañeros, lo pasamos, la norma 13.809, que es esa que ven ahí, que es del Comité de Normalización Europea, que dice, y me voy a permitir leerla de forma literal para que no haya malentendidos. Ahí hay un error ortográfico, pero ni modo, una persona que guía a los visitantes en el idioma de su elección e interpreta el patrimonio cultural y natural de una zona, que normalmente posee una titulación específica sobre la zona, por lo general emitida y reconocida por las autoridades competentes. Y entonces volvemos a rescatar el concepto de competencias. ¿Qué exactamente es una competencia y por qué viene este tema dentro del tópico de hoy? Bueno, una competencia, compañeros, si gusta lo pasamos, por favor. Hola, gracias. Dice acá que una competencia es una aptitud, o sea, cuando alguien es apto. Si ustedes van a mi casa y algún día espero que vayan, van a encontrar en el patio un solar. En ese solar, que es por donde entra el sol, láminas transparentes por donde entra el sol. Hace algunos años se me ocurrió colocar un kayak de río y le hice 3 agujeros por la parte de abajo y le coloqué 3 lámparas y le conecté un cable. Entonces en el solar de noche prendo la luz y es un kayak con 3 luces sobre el patio. Me gusta eso, representa una parte de mi vida porque en algún momento me gustó andar en kayak en ríos. Hoy en día si una agencia de viajes me llama y me dice, Diego, háganos un tour de kayak de ríos, mire, esta panza ya no entra en ese kayak, ya no entra en ese kayak. De todos modos tiene 3 huecos, el agua se metería, pero de todos modos ya no entra ahí. Hace 30 años entraba allí este jovenzuelo. Y entonces yo tengo que entender que podría yo tener una gran actitud de recorrer un río, pero ya no soy apto para ello, ya no soy una persona con esa actitud. Y los días tenemos que comprender que tarde o temprano ojalá la actitud nunca cambie, pero las actitudes sí cambian a través del tiempo, y esto es muy importante. Dice acá que una actitud es la que se puede desarrollar en una persona cuando esa persona es capacitada para generar habilidades y destrezas para que esa actitud sea la conveniente para desarrollar un trabajo X o Y. Quiere decir que las aptitudes nosotros las podemos generar, y en el guiado las generamos a través de capacitaciones y las generamos a través de la experiencia vivida. Nadie puede refutar la experiencia vivida de un guía.
Y si bien es cierto, el guía siempre tiene que ser capaz y competente como para citar la fuente de dónde vienen las cosas, debe también agregarle a su elocución, que es como se llama el producto que genera un guía, debe agregarle a su elocución la experiencia personal. La experiencia personal es fundamental, y entre más años tiene un guía, más competente es ese guía. Este señor que está sentado acá a la par mía, es don Luis Rodolfo Murillo. Él se hizo guía en 1978. Algunos de ustedes no habían nacido cuando Luis Rodolfo se hizo guía de turismo. Y ustedes ven las fotografías de la historia de los guías de turismo de Costa Rica y aparece Luis Rodolfo en varias de ellas. Luis Rodolfo es 100 veces más guía que yo, y está apto para un montón de cosas. Él habla francés, habla alemán, habla inglés. Imagínense, una persona políglota. Y todo eso es importante, pero lo más importante es que Luis Rodolfo tiene más de 40 años al servicio de turistas, excursionistas y clientes potenciales de proveedores de servicios turísticos, como lo somos nosotros también. Y entonces, experiencia a veces priva sobre academia. A veces la gente agradece más un guía que lo sepa tratar, que lo sepa cuidar, que sepa interrelacionarse con él o con ella. Agradece más que un guía que se sepa el nombre científico de las 850 aves que tiene un destino. A veces eso es más importante y más valioso. Y vamos a ver algunas de esas interrelaciones, esas competencias. Por favor, se sostengan. Empatía, número 1, lo pongo en azul, es una intrapersonal. O sea, está dentro de mí, de este servidor o esa servidora como guía. Empatía, para comprender las necesidades y aspiraciones que tiene la gente. La gente, miren, cuando un turista entra por la puerta de su autobús, entra por la puerta del aeropuerto, ese cliente tuvo cientos, miles de posibilidades de ir a otro lugar, y hoy le hizo el honor de entrar por la puerta del aeropuerto de su país, de ingresar por la puerta de la comunidad donde usted vive, de llegar en el bote hasta su pueblo, de bajarse del avión, de entrar en el autobús al lugar al que usted llama hogar. Había cientos de lugares donde ir, y nos hizo el honor de aparecer acá, frente a nosotros, donde tenemos el trabajo que desarrollamos como guías. Usted tiene que tener empatía para con esa gente y decir, bueno, hola, yo soy su guía, estoy para servirle. Le agradezco que nos hayas elegido, le agradezco que haya venido hasta acá, voy a dar lo mejor de mí. Eso nace de mí, no hay escuela que me lo enseñe. No hay escuela que me lo enseñe. Dice acá, para comprender que las personas disfrutan en un entorno diferente de su habitualidad. Si a mí se me zafa la suela de este zapato, mi casa está casi a 9.000 kilómetros de acá. Yo tendría que buscar una solución acá en Cusco de cómo resolver una suela de zapato que se salga. Yo no estoy en mi habitualidad. Si estuviera en mi país, sea que ferretería ir, sea que sitio ir, sé dónde conseguir una solución. Pero cuando un turista está lejos de casa, sus soluciones habituales no están allí. Y entonces la herramienta que el destino ofrece es el guía, para que pueda tener las soluciones que esa persona eventualmente necesita. Y entonces nosotros tenemos que ser capaces, a través de la empatía, de estar al servicio de esa persona que nos visita, para tener claro que todos esperan mucho de su guía. Miren, ya que es difícil, la paternidad y el guiado se parecen algo, y es que primero le entregan el título a uno y después le dan la clase. O sea, primero se hace papá y después se aprende a ser papá. Cuando usted lo pone en un autobús con un micrófono en la mano y tiene que atender a los turistas, el turista asume que usted es un líder, asume que usted sabe lo que va a pasar, asume que usted sabe dónde van, asume que usted va a conocer sus gustos y preferencias, y el turista asume que todo va a salir bien. Y hay una regla en la turoperación que dice nunca asumir, pero eso es para nosotros, no para ellos. Ellos sí van a asumir. Y entonces, usted sentado allí con el micrófono del autobús, usted es un líder, no hay duda. Su jefe lo sentó allí. Usted es una persona competente, no hay duda. Se pagó para tenerlo usted allí. Y entonces vean qué difícil. Cuando usted es guía de turismo, se asume que usted todo lo va a hacer bien. Y entonces, empatía es la llave para empezar a hacer las cosas bien. Y esa es la primera competencia interpersonal que vamos a mencionar. La siguiente, por favor, sensibilidad para reconocer emociones. Dice ahí, partir del hecho que el guiado turístico es un ejercicio humano, que es por, para y desde la estructura humana.
Y aunque la inteligencia artificial ha ido avanzando, inclusive en los servicios de guionaje a nivel mundial, está distante el hecho de que nos pueda sustituir. Seguimos siendo el elemento humano, el componente humano, decía Raimundo Cuervo, un historiador del turismo, que hace muchos años decía él, el quinto elemento, el elemento humano, que es el elemento del sistema turístico, que comprende básicamente este grupo de interrelaciones entre visitantes y visitados, donde el guía es una herramienta más. Dice acá, contar con la habilidad de escucha atenta y reactiva. A veces nos cuesta mucho escuchar, muchísimo nos cuesta escuchar, y cuando al final escuchamos, se supone que un guía resuelve. Hay 5 leyes importantes para la vida. La primera de ellas es la ley de Murphy. La mayoría de gente entiende mal la ley de Murphy. La ley de Murphy dice que todo va a salir mal. Eso no dice la ley de Murphy. La ley de Murphy dice que cuando usted teme algo, entre más lo tema, más rápido sucede. Esa es la primera ley de Murphy, o la ley de Murphy. Después está otra ley muy interesante, que es la ley de Kingland. La ley de Kingland dice que si usted es capaz de escribir en papel su problema, usted tiene más probabilidades de resolverlo. Y hay un viejo adagio chino que dice, el saber cuál es el problema es haber resuelto ya la mitad. Y es un adagio muy sabio si ustedes lo preguntan. Hay otra tercera ley, que es la ley de Gilbert, y esa es la que quiero traer acá a colación. La ley de Gilbert dice que si por alguna razón en el trabajo usted no se le dice qué hacer, usted no va a saber qué hacer, y su capacidad y su desempeño no van a ser posibles. Eso es lo que dice la ley de Gilbert. Después hay una ley que se llama ley de Wilson o ley de Bloss, que dice, y generalmente recita, que cuando usted pone por delante la inteligencia y la información, es mucho más capaz de resolver cualquier problema. Eso es lo que dice la ley de Wilson. Y hay otra ley, que es la última, la quinta, que es la ley de Kaplan. Esa dice que si no hay razones para tomar una decisión, no la tome. Si usted no está obligado a tomar una decisión, no la tome. Pospóngala hasta que las condiciones sean las adecuadas para tomar la decisión. Y en el guiado esas 5 leyes, todos los días, se tienen que practicar. ¿Y se practican a través de qué? Bueno, de poder entender a la gente. Cuando yo reconozco lo que la gente me quiere decir, y eso no se sabe, no lo enseña en ninguna escuela, se aprende con el tiempo. Uno va en el autobús y dice, aquella señora va incómoda, voy a abrirle la ventana. Aquel señor tiene un asiento que es muy pequeño para su tamaño, voy a acomodarlo de asiento. Que hay una señora que está preguntando mucho sobre el agua potable. Esta señora tiene temor a enfermarse. Entonces ese montón de cosas que a un guía con años de experiencia le van diciendo cosas, son las que le permiten a usted tomar las mejores decisiones para desempeñarse y ofrecer un servicio de calidad aceptable. Esto es algo que nace de usted, por eso está metido dentro de las competencias intrapersonales. Intentar siempre leer entre líneas los contextos y vincular y proyectar la información. Nosotros los guías somos varias cosas. Una de ellas es que somos mercaderes de información. Cuando una persona repara casas, repara techos, va con su cajita de herramientas a la casa. Cuando una persona es dentista, usted tiene que ir a su consultorio donde está su silla, y sus equipos, y sus medicinas y todo lo demás. Cuando una persona, por ejemplo, se dedica a reparar vehículos, es mecánico, necesita llevar herramientas. Pero cuando usted guía, lo único que tiene es lo que está acá. Ayudará al telescopio, ayudará al puntero láser, ayudará a algunas láminas que usted lleve, pero en realidad lo único con lo que usted cuenta es con lo que está acá. No hay otra cosa en el autobús que sea el medio suficiente para acercar hasta los turistas lo que usted quiere decir. Es de allí donde va a salir la información que ellos buscan. Nosotros somos mercaderes de información, vendemos información, nos pagan por la información y esperan que la información sea la adecuada. Si usted no tiene un compromiso con eso, difícilmente va a dar un buen rendimiento, difícilmente va a llegar a donde quiere llegar como guía. Pasemos por favor a la siguiente. Qué difícil esta, ¿verdad? Qué difícil esta. Paciencia y autocontrol. A mí siempre me preguntan, Diego, ¿usted se acuerda de todos sus turistas? Yo siempre les digo, miren, yo me acuerdo de los primeros turistas que tuve hace 35 años y me acuerdo de los últimos que tuve la semana pasada. Entre ellos solo me acuerdo de los que me dieron problemas, nada más. Solo eso me acuerdo. Y ha habido muchos, ¿no?
Claro, por supuesto, son superados por quienes no han dado problemas nunca. Porque hay gente que vive en predisposición para pasear y disfrutar. Algunas audiencias podrían ser hostiles. La agencia se equivocó, la línea aérea se equivocó, el mayorista se equivocó, el aeropuerto se equivocó. Y al final, la primera barrera humana a quien se le pueden dar quejas es usted. Usted es el representante de la agencia, del mayorista, del país, de la comunidad, del cantonato, de la municipalidad. Van a preguntarle sobre el héroe nacional y sobre el indigente que está en la ciudad donde usted vive y trabaja y desarrolla. Usted es el representante de todos ellos. Y entonces, hay algunos que podrían ser hostiles, otros podrían tener conciencia sobre sus entornos y entenderlo bien. Volviendo un poquito al anterior, ahora que digo entorno, nosotros somos desarrolladores de información en el contexto. Nosotros desarrollamos contenido dentro del contexto. Una pared inca, ese es el contexto. El contenido es lo que yo tenga que decir. Una ballena, como decía hace un rato, ese es el contexto. El contenido es lo que yo tenga que decir. Eso también es intrapersonal. Si yo no tengo un compromiso con la información, difícilmente voy a tener la capacidad de desarrollar eso. Pero más tarde, en la charla de excelencia, vamos a tratar de visualizar esto. Hay estados de ánimo que cambian los estados grupales. Aquello de que hay manzanas podridas y pudren a las demás. Eso en un grupo turístico, créanme, es cierto. Hay turistas que son tan difíciles que te contaminan a los otros turistas. Y entonces uno tiene que tener autocontrol cuando eso sucede. Y puede pasar. Hay ocasiones sin que usted tenga injerencia alguna en la razón por la que pasa. Dice acá, porque usualmente hay más razones para continuar que para detenerse. Gracias a Dios este trabajo permite eso. Hay más razones para hacer este trabajo, para seguir en él, para mejorar en él, que las razones que están para renunciar a él. Nosotros tenemos que tener un compromiso pleno, completo, permanente con esas razones. Cuando un guía pierde el autocontrol y evidencia la falta, en este caso de paciencia, difícilmente las cosas vuelven a ser igual. Cuando un guía pierde el autocontrol en un grupo, créanme, se lo digo igual a que hay guías con mucha experiencia, difícilmente usted recupera ese grupo. Así que ese es un momento clímax al cual usted nunca debería llegar como guía. Eso no debería hacer media vuelta y váyase. Evite eso, porque una vez que eso sucede, difícilmente usted recupera un grupo en la misma forma en la que el grupo llegó al seno del servicio que usted está dando. Eso generalmente es algo difícil de hacer. Pasémosla, por favor. De una carrera con el tiempo, el guía tiene que ser proactivo. Eso nace de su carácter personal. Dice orientarse a las soluciones, no hacia los conflictos. Hay una teoría, la teoría del conflicto. Se basa en los agravios. Cuando hay un agravio y ese agravio, hay dos opciones: usted se disculpe, se arregla, o discute, viene una contrapropuesta y hay otra pelea. El doctor les va a hablar de temas relacionados con lo ideal, de lo ético, la deontología de este tema, no necesariamente de ese, pero de temas como ese, y van a ver qué linda la charla del doctor. Tener claro que no importa cómo comenzó el agravio, sino cómo termina. Eso es lo más importante. O sea, esto se acaba ya, porque yo soy el guía, porque yo soy el que tiene que acabarlo, no el que lo inicia. Porque ese es mi trabajo, que la gente salga y regrese bien. Y si hay un agravio en el camino, lo generó otro, yo lo resolveré. Y por los clavos del madero de Cristo, que no sea yo el que lo genere. Porque si no sería peor todavía. En el autobús va el enemigo del turista. El enemigo del turista es usted, porque usted es el generador de ese agravio, y eso no debería de pasar. Ser capaz de prever la mayoría de los escenarios. Uno no es un clarividente, no puede, pero la experiencia te va diciendo hacia dónde van las cosas en guiado turístico. Te va diciendo que si no hay cuartos, que si la ciudad está llena y que si el hotel se equivocó, difícilmente vamos a tener un cuarto para ese señor esta noche. Por lo que este señor, esta señora se van a enojar y yo voy a recibir ese enojo. Entonces uno tiene que ir previendo algunos escenarios que pueden suceder. Y dije uno, pueden ser cientos, miles más. Lo pasamos, por favor. Hay que ser proactivo. Hay que ser emocionalmente estable. Los problemas se quedan en casa a la hora de guiar. Hay muchos guías que incurren en el error de contarle su vida personal al turista. Créanme,
Nadie recorre el mundo, nadie viene de su silla cómoda en París para llegar a Cusco para escuchar que usted tiene un hijo que consume drogas. Nadie quiere saber si usted se peleó con su señora hoy. Poco les importa a los turistas, no pagan para eso. No quieren saber si usted tiene un problema con un hermano, con una hermana, si su vecino es una persona con la que usted no se puede llevar. Ese no es problema de ellos. Es lo último por lo que pagan en un tour. Ellos son corteses y le van a escuchar. Algunos van a ser empáticos y le van a dar un consejo. Pero eso no es problema de ellos. Usted no tiene por qué compartir su vida personal a ese nivel con ellos. Ya si sentados en el almuerzo el turista, ¿tienes hijos? Sí, sí, tengo hijos. ¿Y dónde vivís? Ah, vivo en tal lugar. Ah, ¿y cómo te hiciste guía? Ok, si es una indagatoria, y generalmente pasa mucho en el turismo oriental, que les encanta saber todo sobre usted, pues incurran en esa línea de respuestas, porque el cliente quiere estar más cerca de usted. Hay otro principio del guiado que es la humanización. Uno tiene que humanizar el guiado. Y bueno, eso está bien, pero de buenas a las primeras, es que si yo sea la persona que inicia la conversación, donde el tema central soy yo en mi vida, eso es lo más antiético que un guía puede hacer. Eso no debería existir en una elocución turoperativa. Eso no debería existir allí. Eso no es problema del turista. No lo haga contenido de ese contexto, porque no es propio de ese contexto. Sea firme y proyecta seguridad. Siempre hay que proyectar seguridad. Las vidas de las personas en parte dependen de usted. La seguridad. La gente está lejos de casa, quiere saber que está bien. El guía le proporciona ese cobijo, esa seguridad. Y por supuesto el equipo turoperativo, conformado por conductor, conformado por guía local, conformado por el hotelero, conformado por una gran cantidad de personajes que son vitales en la línea de entrega de servicios turoperativos. Y si nosotros nos convertimos en parte fundamental de esa cadena de entrega, pues seguramente el turista se va a sentir bien. Ese es nuestro trabajo. Sentir desde nuestro interior que la seguridad de esa persona es vital, es sin duda alguna una competencia intrapersonal. En el momento que usted la convierta en eso, su turista va a estar bien. Y únicamente va a pasar algo malo si fortuitamente tenía que pasar algo malo. Pero si no, usted es consciente de lo que tiene que suceder. Lo pasamos, por favor, compañero. Ser capaz de conocer sus limitaciones, las nuestras. Hay cosas que yo no puedo hacer. Hay cosas que yo no puedo hacer. Como guía tengo que tenerlo claro. Yo no puedo hacerlo todo. Y si hay cosas que yo no puedo hacer, tengo que decirle a mi jefe, a mi contratante, a mi turista, mire, yo no, que le vaya bien en la tirolesa, en el cable, pero yo no me subo a esas cosas. Pero lo espero al final, en el último cable voy a estar yo. Y me voy a asegurar que tenga el mejor arnés, y me voy a asegurar que tenga el mejor guía, y me voy a asegurar que tenga el mejor servicio. Pero lo espero al final, en la última plataforma, donde termina el cable, ahí donde toman la foto, ahí voy a estar yo. Porque yo tengo limitaciones. Eso no puedo vamos a ver, encontrar algo más intrapersonal que conocer mis propias limitaciones. Si no parto de eso, difícilmente voy a tener la posibilidad de ser un buen servidor. Le decía yo ayer a los compañeros de mesa en el almuerzo que cuando yo me hice guía, los profesores le decían a uno que uno tenía que ser una piedra filosofal, un tótem del saber, que la gente te tocaba y quería conocimiento. Eso nada más estaba más equivocado que eso. Con los años nos dimos cuenta que no era así, que tenemos todo el derecho profesional de decir, mire, no tengo la menor idea. Señora, es la primera vez que me preguntan eso. Mire, voy a llamar a un colega a ver si aprendemos los dos, porque no tengo ni idea de lo que me están preguntando. Esa licencia hoy en día es una licencia profesional. Ser capaz de decir, no sé. Mentirle al turista es una falta ética. Va en contra de varios artículos, del Código Ético Turístico Mundial. Y además es un delito. Mentir es un delito cuando por medio hay dinero a cambio de un servicio. Al menos en mi país lo es, creo que aquí también lo es. En la mayoría de países funciona así. Nosotros tenemos un refrán en el instituto donde yo trabajo. Dice, un guía debe ser un mar de conocimiento
de 1 centímetro de profundidad. Un guía debe ser un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el guía debe intentar, debe aspirar a saber la mayor cantidad de cosas, pero no lo puede saber todo. Jamás lo va a saber todo. Ahí sentado con Luis, tengo 12 horas de estar cerca de Luis, he aprendido como 20 cosas que no sabía. Ahí aprendiendo con Luis. El guía debe ser un mar de conocimiento, 1 centímetro de profundidad. O sea, usted tiene que saber un poquito de todo. No lo puede saber todo, pero un poquito de todo, para ser competente en algunas áreas. Yo al menos soy de los instructores que, y nunca he escuchado instructores que le digan al estudiante algo nuevo. Siempre le dicen a uno en las escuelas de guiados: mire, no se meta en política, no se meta en religión, no se meta en deportes. Yo pienso totalmente lo contrario. Aprenda de política, aprenda de religión, aprenda de deportes, y sea una persona digna de conversación en una mesa de una cena. Tal vez usted podrá no irse a los extremos de opinar para crear polémica, pero si usted le dice el tema que tenía Ladies al principio, sefarditas, usted sepa que son sefarditas, que son, por ejemplo, los republicanos en Estados Unidos. ¿Por qué hay luchas en la Franja de Gaza? ¿Por qué Ucrania está siendo invadida? Esas son cosas que usted como guía tiene que saber, porque son material de conversación y le demuestran a su audiencia que usted es competente para enfrentar esa interrelación, que es parte de las razones por las que se nos paga también. Dice acá: el acto más profesional es admitir que uno no sabe antes de conjeturar. Ese es un acto profesional. La pasamos, por favor. Sentido de lo ético: leer, entender, aprender, masticar el Código Ético Turístico Mundial. En las escuelas de turismo, sea de guiado o no, se enseña el código. En las escuelas de guiado se enseña el Código Ético Turístico Mundial. Yo los invito a que ingresen al canal de YouTube de ICETUR. Ahí tenemos varias presentaciones sobre el Código Ético Turístico Mundial, para que por favor lo tengan y lo revisen. Ser capaz de autocuestionarse. Cuando uno estudia un poquito la ética, inclusive la ética del guiado, a uno le enseñan los profesores que uno tiene que llegar a un punto donde uno se haga el autocuestionamiento. Si hago esto, ¿me acerco al bien o me acerco al mal? Y muchas veces uno va a saber qué es lo que tiene que hacer, y aún así termina haciendo lo contrario, impulsado por las circunstancias, por las consecuencias. Lo que sí no se vale es no saber qué me acerca al bien y qué me acerca al mal en guiado turístico. Eso sí tiene que ser imperdonable. Yo tengo que saber qué está bien y qué está mal, aunque termine haciendo lo contrario, por razones, y hay miles de razones, pero los invito a revisar esas conferencias. Por favor, pasamos a la siguiente presentación. Autoestima y resiliencia. Una persona resiliente no se siente personalmente atacada. Una persona, la resiliencia tiene muchas acepciones, pero la más importante es que usted tiene la capacidad de caer y levantarse. Para hacerlo más resumido, hay cientos de turistas, cientos de hoteleros, cientos de conductores que van a hacer que usted sienta las ganas de salir corriendo y dejar el trabajo botado. Usted tiene que ser resiliente en ese caso. No salga a trabajar sin conversar con el mejor guía del mundo. Vive en su casa. ¿Sabe dónde está? En el espejo. Usted tiene que ir al espejo de su casa cada mañana y decir: vos, tú, usted es el mejor guía del mundo. Ándese a trabajar. Usted es lo mejor que he guiado. Usted es el mejor guía que yo conozco. Y eso se lo dice al espejo y se va a trabajar. Así es como funciona. Así es como funciona. De eso se trata. Y entonces, ese es su intrapersonal con una competencia. Claro, la autoestima, que es revolutiva, dicho sea de paso. La autoestima cambia cuando el guía cambia. Y siempre hay diferentes concepciones de la ética dependiendo de la edad que uno tenga. La ética es una cuando somos un niño y la ética es otra cuando somos un adulto mayor. Y cuando somos guías novatos, juniors, y cuando somos master guides, generalmente esa ética también cambia. Pero eso alguien les va a hablar más adelante. Sigamos, por favor. Ahora vamos a las interpersonales, rapidito porque se me acaba el tiempo. La incapacidad de comunicarse es incompatible con el ejercicio del guionaje. O sea, si yo no me puedo comunicar, ¿cómo voy a ser guía? Es uno de, los requisitos del trabajo.
Usted sabe biología, sí, claro. Sabe cultura, sí, claro. Sabe historia, sí, claro. Usted sabe, por ejemplo, servicio al cliente, por supuesto. ¿Y cómo se para comunicarse? Pues no soy muy bueno, es que soy muy calladillo, ¿eh? ¿Qué me sirve ser guía? ¿A quién se le ocurrió que un tipo tímido, una tipa tímida, tiene perfil para ser guía? Nadie. Eso no puede pasar. Es incompatible con ese trabajo. Usted puede ser una persona inhibida que paulatinamente se abre a escenarios interpersonales, pero llega un momento donde eso tiene que cambiar. Si no cambia, devuelve el salario, se lo está robando. Porque usted no puede hacer eso. Usted tiene que trabajar, y una de las razones por las que usted trabaja adecuadamente como guía es porque usted sabe comunicarse con las personas. Es más, se espera de usted comunicación y habilidades altas de lo mismo. Dice acá, comunicarse va más allá de solo intercambiar palabras. Incluye la percepción y todo lo que dijimos antes. Muchas veces pesa más el conocimiento, que el conocimiento. Sí, lo que decía Sócrates. Muchas veces es más importante mi capacidad de interrelación que lo que está acá, lo que yo sé, de cómo me sé todo la isla de Pascua y toda la historia de la isla de Pascua, cómo sé yo de Colombia o cómo sé yo de Cusco. A veces pesa más mi capacidad de entender ese cliente que todo lo que sé. Ojo, no estoy diciendo que no hay que saberlo. Estoy diciendo que hay audiencias que requerirán más de su habilidad de servicio que de su capacidad académica. Eso es lo que estoy diciendo. Y los que son guías acá sabrán que es así. Hay audiencias que requieren más de eso. A mí me dicen los alumnos, Diego, yo les hablo a la gente va en el WhatsApp o va en el teléfono o va con audífonos. Eso no es un problema. A usted se le paga para hablar en el autobús. Si la gente no le quiere poner atención, ese es el problema de la gente. Y voy a utilizar palabras muy fuertes. ¿Qué tipo de idiota paga un tour para no escucharlo? Y pasa. Ese no es problema suyo como guía. Su compromiso como guía es entregar la información, dar seguridad, hacer a la gente asegurarse o vivir la experiencia de la manera más adecuada posible, en contacto con la cultura y la aproximación adecuada a lo que yo quiero representar como destino. De eso se trata. Si gusta lo pasamos. Gracias. Habilidad de intercomunicarse. Orientación asertiva. A veces dice el refrán que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces eso guiado sí importa. Usted tiene que saber qué decir, qué hacer, entender, como decíamos hace un rato, el contexto y escoger la siguiente frase que sea adecuada para la solución del conflicto o para la entrega de la información. O sea, si hace 30 segundos la esposa estaba peleando con el esposo, yo no puedo volver a ver a la iglesia y decir, las mujeres no pueden entrar a esa iglesia porque es una creencia que la sanan, que hay una creencia que arruina la iglesia. Y se acaba de pelear la esposa con el esposo en el autobús y yo digo eso. O sea, por Dios, yo tengo que ser asertivo cuando me comunico. Tengo que saber qué decir. La capacidad de comunicarse claramente minimiza el riesgo de malentendidos, minimiza el riesgo de quejas. Y ustedes saben que el turismo operativo, principalmente las quejas, son una razón por la que nuestros salarios se afectan, nuestra reputación. El guía vive de su reputación. A mí me llama una agencia, me llama un hotel, me llama un cliente porque quedé bien la última vez que los atendí. Por eso es que me llaman. Porque mi reputación es importante. Si mi reputación se ve vulnerada por mi incapacidad de interrelación interpersonal, va a ser un poquito difícil que me sigan llamando, o cada vez me llaman menos, o soy la última opción a llamar. Qué feo ser la última opción a llamar. Eso no debería pasarnos nunca en ninguna parte de nuestra carrera. Vaya al punto, sin rodeos. Los rodeos son para extender los tours. Esta es una mesa de material sintético que fue traído acá al centro de convenciones de la municipalidad, y como ven es bastante grande como para poder tener aquí muchos expositores o reuniones o plenarias. Al punto, eso es. Diego, ¿de qué está hecha la mesa? Es un material sintético que se trae de China. Eso ya no era un rodeo, eso es un rodeo. Es algo que me ayuda a mí a catapultar más información a la mente del cliente. Es una razón por la que la gente viene y hace preguntas. Mire, Diego, ¿tiene patitas? Sí, mire, tiene una estructura de metal que es la que se utiliza para poder darle soporte, un soporte adecuado a toda su extensión.
Ah, mire Diego, y es una mesa que está preparada para, por ejemplo, montar equipos electrónicos. Claro, la mesa tiene agujeros para meter cables ahí, computadoras, y poder utilizarla para una gran cantidad de aplicaciones. Entonces, si yo suelto toda la información de una vez, me quedo sin los rodeos. Y los rodeos son parte de la conversación que el turista va a tener conmigo. Eso yo debería elegirlo. Eso solo con experiencia se logra. Pasémosla, por favor. Dice acá, la siguiente: el buen manejo de los tiempos. Quien busca respuestas suele estar impaciente por recibirlas. Más aún hoy en día, cuando las respuestas ya las tienen en el aparatico, ¿verdad? En el teléfono. Ese aparatico es agenda, es reloj, es despertador, es calculadora, es máquina de juegos, es máquina para poder conversar con los familiares, es también tiene más de 200 aplicaciones en su celular. Una de las más interesantes para los turistas es que ellos buscan lo que quieren escuchar del guía, y entonces muchas veces ellos tienen la información previa antes de que nosotros la demos. Esa información no necesariamente está bien, simplemente está pronta, o sea, está ahí. Nuestro trabajo es definir con nuestro speech, con nuestra conversación, con nuestra locución, si es la información adecuada. O si contraviene. A mí me dijo una señora: mire, Diego, es que usted me dice tal cosa. ¿Dónde lo vio, señora, en Lonely Planet? Dígame una cosa, solo por cultura general. ¿Usted le va a creer más a un gringo que vino a pasear a Costa Rica por 8 días, escribió, porque le pagan para eso, o a mí que he vivido aquí toda mi vida? No, le voy a creer más a usted. Ok, entonces... Eso es cuando Lonely Planet era una herramienta de viaje, un instrumento de interrelación con los destinos de los turistas, un facilitador. Tener presente la filosofía humana vital para garantizar servicio de calidad. Comer y bañarse, o sea, la fisiología. Yo, para poder relacionarme, tengo que tener presente las necesidades del cliente. Ellos comen, van al baño, necesitan descansar, estirar las piernas. Si no me intercomunico, y si no me intercomunico con ellos, pues simplemente voy a tener quejas, y eso es lo que tampoco estamos buscando, tener quejas de parte de ellos. Pasémosla, por favor. Conocimiento de los temas. Se nos paga porque se supone que sabemos más que el turista. Y entonces, si bien es cierto, láminas anteriores dijimos que un ejercicio profesional es decir, no sé. Lo que sí está mal es que a mí me pregunten un tour tal cosa, no sé. Tal cosa, no sé. Tal cosa, no sé. No, si usted ya lleva 8, no sé, usted no está listo para ese tour. Bájese del autobús y mande otro. Usted no está listo para ese tour, usted no ha tenido la aptitud que dijimos al principio. Si hay un tour que usted no puede contestar todas las preguntas, usted no es mal guía, solo que no está listo para ese tour. Vaya, capacítese, reentrénese, vaya, hable con gente que sepa, reinvéntese, esa palabrilla estuvo de moda hace unos meses, para ese tour en particular, porque resulta que usted no es apto para ese tour. Ese no es el problema es creer que lo soy. Ese sí es un problema, creer que yo estoy para ese tour y ese tour no está para mí. Eso está mal, eso no debe pasar, nunca debería de pasarnos. Dar información errónea no es guiar, es confundir es irresponsable, como decíamos hace un rato, confundir es un delito. Interpersonalmente eso no nos sirve. Compañeros, la pasamos, por favor. Usar lenguaje sencillo. Los nombres científicos tenemos que saberlos. Es bueno que lo sepa el guía cuando estudie, pero es mejor no decirlos. Es mejor no decirlos. Los regionalismos es bueno saberlos. Se mencionan y se explican. Si yo quiero saber una palabra del regionalismo de la zona donde estoy, yo puedo utilizarla como guía, pero el acto siguiente es explicar qué es. No puedo dejar ese vacío allí. Eso es irresponsable. Si yo utilizo un dialecto, si yo utilizo un idioma, si yo utilizo una frase coloquial, si yo utilizo una frase propia del folclore regional, mi competencia es decir qué significa lo que estoy diciendo. Si no, lo que estoy generando son vacíos en la locución, y eso no debería pasar. Los regionalismos mal descritos suelen ser un enigma que generalmente generan quejas. Dice acá, interpretar es la clave. Interpretar consiste. Vean, aquí hay vigías del patrimonio, hay intérpretes, algunos de ustedes han llevado cursos de interpretación. Si yo tuviera que resumir la teoría de la interpretación en una sola frase, interpretar es convertir en sencillo aquello que no lo sea. Si usted no desarrolla esa capacidad, nunca
a través de su profesión como guía, usted está en problemas. Convertir en sencillo aquello que no lo sea, eso es lo que hace el guiado más sencillo y más rentable inclusive. Eso es interpretar. La pasamos, por favor, compañero. Ya casi terminamos. Concordancia entre el oral y lo corporal. Cuidado con la mímica. Ojo, mucho cuidado con eso. No solo se debe ser guía, sino que se debe parecer un guía. Hay guías que van a vestir como, ¿qué visten? Como no viste un guía. O sea, el turista ve al tipo o la tipa venir y espera todo menos un guía de ese personaje. No solamente hay que ser guía, hay que parecer un guía. Esa es la otra parte. Si usted no parece un guía, pues, mucho de la imagen que usted va a producir, la primera fase, va a ser más difícil de hacer llegar al cliente, al consumidor, inclusive a aquellos que los contratan. Las manos hablan, úsela a favor para sus propósitos. Mantenga siempre contacto visual y transfiera imágenes poderosas a sus audiencias. Transfiera imágenes poderosas a sus audiencias. Este no es un curso de interpretación, pero uno de los principios de la interpretación es esa. Cuando yo hablo, debo transferir imágenes poderosas a mis audiencias. Bien, y ya terminando, estamos mal de tiempo, ¿ah? Díganme. Ok. Bien. Voy a contarles, aprovechando que me dieron un poquito de tiempo, voy a contarles una anécdota. Hace unos años trabajaba yo con una compañera. Lastimosamente ella falleció. Ella se llamaba Gladys Trukowski. Tengo muchos colegas que han fallecido a través de los años. Trabajé con Gladys en un crucero que se llama el Windstar. El Windstar sale de Costa Rica, entra al canal de Panamá, por el Pacífico, llega al Caribe, y allá en el Caribe se devuelve por el canal de Panamá ya con otro grupo de turistas y termina en Costa Rica y hace eso por 6 meses. Entonces se llama el cruce del canal. Y entonces estoy yo con Gladys, ya despidiéndonos del grupo, y me dice Gladys, yo estoy mal de la garganta, por favor, otro colega que teníamos, se llamaba José, que José se despida por mí. Entonces en realidad viene José, y teníamos 72 pasajeros, 36 cada uno, y entonces dice José, señoras y señores, quiero agradecerles a nombre de Gladys, de Diego, de Manuel, de Enrique, que han sido los conductores en tierra, del personal y los guías que nos atendieron en Panamá, los que nos atendieron en Costa Rica, de los 120 miembros de la tripulación, de los cocineros, de la gente que es del crew members de la tripulación, la atención que nos han puesto todos estos días. Les agradecemos que hayan escogido nuestro barco para estar con nosotros, que hayan escogido Costa Rica y Panamá. Su tiempo con nosotros ha sido fantástico, nos sentimos honrados porque ustedes en la lista de destinos donde ir pusieron su dedo sobre el nombre de nuestros países. A todos y todas, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y feliz regreso a casa. Terminando eso, se vuelve él y hace. A mí me tocaba hablar después de él. Me vuelve a ver Gladys, yo la vuelvo a ver, decíamos tráganos tierra, y entonces a mí me quedaban 2 razones. Una es hablar bonito o seguir con la payasada. Entonces cuando él terminó eso, les hago yo gracias, gracias, y salí de escena. Porque si yo me podía despedirme, se daban cuenta de lo que él había hecho. Minutos después, sentados en la cabina, le digo, José, ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó con qué? Padre, dijiste un discurso lindísimo de despedida. ¿Sí te gustó? Me encantó. Me da sentido, de verdad la gente lo supo. Pero ¿por qué lo terminaste? Lo terminé ¿cómo? ¿No te diste cuenta? No. Pues supiste que se rieron cuando terminaste. Sí, claro. Creí que les había gustado. No, te sacaste calzoncillos después del discurso. ¿En serio? Me dice, sí. Nosotros decimos, mae. Me dice, mae, ¿en serio? Sí. No, tiene que ser. Le enseñó el dedo y decía, no puedo creer, yo hice eso. Sí. Él no sabía que lo había hecho. Muchas veces los guías no nos damos cuenta que nuestro lenguaje corporal representa cosas adversas a lo que queremos dar a entender. Increíble, él nunca se dio cuenta. Dentro de su nerviosismo, dentro de lo que estaba haciendo, hizo una expresión corporal inadecuada para la oratoria, que en
momento se daba en ese instante, ¿no? Eso no debería pasarnos. Escucha sus audiencias, genere espacios de pregunta para que la gente pueda preguntar, excepto en ejercicios como estos. Los congresos dejan preguntas al final, pero cuando sea una locución, deje espacios de preguntas. Por favor, pasamos, compañero. Explore sus capacidades e inteligencia lingüístico-verbal. Según Gardner, que es el que postula, el profesor de la Universidad de Harvard, que postula los tipos de inteligencia, hay una inteligencia interpersonal, y esa es una de las inteligencias más importantes dentro del guiado, que es esa habilidad, esa capacidad, volvemos a lo mismo, la aptitud para poder desempeñarse frente a las audiencias, la aptitud, la competencia, la capacidad, la destreza que tenemos para hablarle a las audiencias. Es vital desarrollarla en el caso del guionaje, ya que es la que hace posible generar contenidos, y así siempre va a ser. Pasamos, por favor. A Edmund Hillary y al Sherpa Tenzing Norgay, los seres humanos que por primera vez llegaron a Everest en 1953, la vida nos premió de muchas formas. Pero cuando la prensa, para que gane importancia al guía, cuando la prensa le pregunta a Hillary, ¿quién llegó primero al Everest? Y esta es una anécdota muy interesante que contó el señor Pasolas de la ONU Turismo en un congreso hace unos años, y yo pues me permití traerla. Cuando entrevista a Hillary y le dice, ¿quién llegó primero? Aquí entre nos, él era neozelandés, ¿quién llegó primero? ¿Ah? ¿El Sherpa o usted? Y Hillary dijo, llegamos juntos, yo y mi guía llegamos juntos. No, pero en serio, ¿quién llegó primero? Llegamos juntos, pusimos el pie juntos en la cima del mundo. Vean el respeto que él le dio a su guía. Y no hubo forma de que él dijera, Hillary, ¿quién llegó primero? En 1956, Tenzing escribe una autobiografía. Y en esa autobiografía, los invito a que la lean, Tenzing dice, Hillary llegó primero, yo llegué después. Pero el cliente, Hillary, el turista, nunca quiso poner por detrás a su guía. Ve la importancia que esto tiene para el guiado. Gracias. Ve la importancia que tiene para el guiado. Pasemos a la siguiente, por favor. Dice Sun Tzu, El arte de la guerra, libro que también les invito a leer. En el capítulo 7, a menos que utilices guías locales, no puedes aprovecharte de las ventajas del terreno, y en turismo eso significa conocer. Muchas gracias por su atención. Me dicen que hay un periodo de preguntas. Vamos a ver si en América Latina, donde guías, gobiernos, empresarios y educadores se sentaron a hacer un reglamento de guías de turismo. Nuestro reglamento nació en 1979, el primer curso fue el 78, el que yo les comentaba, era el reglamento de los guías de turismo, y el último reglamento lo creamos en el año 2018. El 85% del reglamento fue redactado por guías de turismo. El gobierno escuchó, los empresarios escucharon, las escuelas escucharon y fueron diciendo sí, no, sí, quítale, póngale, etcétera, etcétera. Además, creó una comisión, que es la Comisión Nacional de Guiado, que está compuesta por el gobierno, por la Federación de Guías. La Federación pidió que se incorporara otra asociación que se llama Asociación Costarricense de Guías de Turismo, ACOGITUR. Entonces se incluyeron 2 sillas de guías, una silla del board, de la entidad de turismo superior, una silla de la Escuela Nacional de Guías, que es del Estado, una silla de la Cámara de Turismo y una silla de los empresarios turísticos. Entonces esa comisión se reúne una vez al mes para definir cosas que tienen que ver con el reglamento. En Costa Rica hay 19 organizaciones de guías. 16 de ellas pertenecen a la Federación Nacional de Asociaciones de Guías de Turismo. Entonces hay una federación y hay asociaciones dispersas que no están de acuerdo con la federación, entonces no pertenecen a ella, pero no por ello desmeritan su trabajo. Entonces tenemos un reglamento, no hay ley del guía. Desearíamos tener ese nivel de avance que tienen acá, de una ley, porque una ley está por encima de un decreto. Nuestro reglamento depende de un decreto, no depende de una ley.
La hay acá, la hay en El Salvador, la hay en México, de hecho, pero no tenemos todos los países una ley. Nuestro reglamento sí es revolutivo. Si hay cosas que hay que cambiar, se cambian, y se cambian por democracia. Y se le someten al Estado, el Estado las tiene que cambiar. En Costa Rica hay que tener licencia de guía de turismo, carnet o credencial para poder guiar. Y nosotros trabajamos para empresas con declaratoria turística, empresas que voluntariamente deciden declararse turísticas. Si usted trabaja para una empresa con declaratoria, usted tiene que ser un guía certificado. Si usted no trabaja para una empresa que no tenga declaratoria, no tiene por qué ser certificado. La relación con el gobierno, algunas asociaciones están bien, la federación no está muy bien, está enojada con el gobierno por razones que se han hecho en los últimos 2 años. Una de ellas, liberalizar una parte del guiado de aventura, principalmente. Entonces ahí estamos en disputa. Está tan mal esa parte que la federación demandó al Estado costarricense. Y bueno, ahí vamos, es un juicio que dura 6-7 años, que todos los abogados dicen que vamos a ganar, porque nosotros les pagamos, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo va. Así es más o menos como está. Bueno.